Muy buenas a todos y a todas, soy Raúl Sierra, graduado en Turismo y ahora también guía de turismo en el Ayuntamiento de Puerto Morál. Por el 10º aniversario de la primera edición del Belén Viviente, voy a hablar sobre mi trabajo de fin de grado, al que llamé el Belén Viviente Puerto Morál, de la recreación a la turistización. Voy a intentar hacer un pequeño viaje por estos 10 años para hablar de todas las actividades que se necesitan para montar el Belén, todas las personas que están detrás de este proyecto, cómo surge, cómo va evolucionando y en qué punto nos encontramos ahora, aprovechando para hablar de turismo, de turistización, de patrimonio y de los efectos tanto positivos como negativos que tiene este fenómeno en nuestro Belén y en nuestro pueblo. La tradición de los belenes vivientes y de este tipo de recreaciones en realidad tiene su origen en Italia en el año 1223, en Greccio, y se empezaron a hacer las primeras representaciones de lo que podría ser un nacimiento o de una anunciación, y luego fueron los jesuitas, los dominicios, los que van a ir expandiendo esta tradición y difundiéndola hasta que va a llegar a nuestro país. A día de hoy hay muchísimas manifestaciones de este tipo y recreaciones en diferentes comunidades como puede ser Madrid, La Rioja, entre ellas Andalucía, y me voy a centrar en esta, concretamente la provincia de Huelva, para hablar de Puerto Morál y de su Belén viviente. Si tuviéramos que hacer una definición, yo hablaría del Belén viviente como una representación bíblica a través de numerosas escenas de oficios o costumbristas, desde la verdulería, la carpintería hasta la pescadería o los escribientes, pasando también por escenas más bíblicas, de tintes más bíblicos, como puede ser la Anunciación, la escena de los Reyes Magos, y para llegar a lo que es la escena del nacimiento. A través de todas estas escenas y de numerosos materiales y figurantes, pues se va a recrear lo que podría ser la aldea de Belén en la región de Judá en el siglo I, en el momento del nacimiento de Jesús. No es hasta el año 2011 cuando surge esta idea, un momento en el que a nivel social se está dando una alta tasa de natalidad, como nos comentaban desde el ayuntamiento, y fue desde este grupo de personas del ayuntamiento surge la idea de montar esta representación en la zona que se estaba saneando y limpiando profundamente, lo que hoy conocemos como una de nuestras áreas recreativas del Jardín Botánico Los Novalos. Se lleva a cabo la idea, se monta unas 15 escenas con unos 65 participantes durante los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2011. Empieza a tener éxito y aceptación por los residentes y también por los pueblos más cercanos al principio, y no habría otro cambio grande hasta el año 2013, que se decide cambiar la zona de recreación unos metros hacia el otro área recreativa que tenemos en la localidad, que es el área recreativa de La Madrona. Cada año los organizadores y organizadoras del Belén se reúnen de forma previa y como primera reunión para tratar diferentes aspectos y temas, como por ejemplo el número de escenas, si tiene que haber alguna posible modificación, posible número de figurantes que se necesitan para montar ciertas escenas o la edición al completo. Y para ello Ángela Ruiz, que es una de las principales organizadoras del evento, parte de un plano de la zona donde va a ir distribuyendo ya las escenas de forma previa para luego pasar al primer aspecto que me gustaría comentar de este cuerpo tan grande que es el evento del Belén Viviente de Puerto Morál, que son las reuniones organizativas. Cada año se lleva a cabo una reunión informativa y organizativa de forma previa a la edición en el Salón Cultural. Se reúnen todos los padres y madres de los niños y niñas participantes de esa edición, así también como otras personas que van a colaborar, que van a participar, ya sean adultas o también menores. Y se reúnen principalmente para debatir varios temas que son fundamentales. Entre ellos, y el principal, son los días de realización de la recreación, que desde el año 2016 se ha ido ajustando al Puente de la Inmaculada, al Puente de Diciembre, principalmente porque se trata de unos días de muchísima afluencia de visitantes en la Sierra de la Cena, también al coincidir con otras fiestas como puede ser las migas solidarias o otras festividades gastronómicas de la zona, y también para aprovechar los días no laborables, porque de esta manera todas las personas que están implicadas de forma directa e indirecta en el Belén viviente pueden aprovechar ese tiempo que no están trabajando para poder centrarse en la actividad. Otro de los aspectos a tratar son las horas que se va a realizar la recreación,
así también como el número de pases. Todo esto se hace mediante votación, es decir, se hace de forma democrática con el pueblo y son las personas que forman parte de este Belén las que van a decidir realmente estos aspectos principales. Una vez que está decidido todo esto y que están seleccionadas ya las escenas que se van a recrear ese año, se pasa a la asignación de figurantes a cada escena. Contamos con un total de entre 15 y 20 escenas en cada edición y es muy importante agruparlas en dos grandes conjuntos. Por un lado tenemos las escenas costumbristas o de oficios, que son aquellas que recrean los oficios antiguos, los que están relacionados también con nuestra cultura comarcal, y son con diferencia las escenas más activas. En ellas los figurantes están en constante movimiento para recrear, pues, mediante numerosos utensilios y herramientas, el oficio que se les ha sido asignado. Aquí encontramos, por ejemplo, la pescadería, el lanar, la verdulería, la panadería, el puesto de las castañas. Y por otro lado tenemos las escenas más bíblicas, las escenas de carácter religioso. En este caso pueden adquirir un cierto estatismo, los figurantes permanecen más quietos quizás que en comparación con las escenas costumbristas o de oficio, y se encargan principalmente de representar y de recrear bien la escena bíblica que se está representando. Por un lado tendríamos la anunciación a los pastores, la escena de los Reyes Magos también, en la que se interactúan con los niños y niñas que van a visitarlo, y también, por supuesto, la principal, que es la escena del nacimiento. Todas estas escenas están siempre representadas por figurantes, pero en muchos casos también pueden estar acompañados de diferentes animales, como son patos, ovejas, burros, perros, cabras. Una vez hablado de las escenas, también es importante hablar de los materiales, que podemos dividir en dos grupos también. Por un lado tenemos los componentes básicos, que son todos aquellos materiales que se necesitan para crear una escena desde cero. En este caso hablamos, pues, de maderos viejos, de tela. Estos materiales no son comprados, sino que o bien son reciclados o son cedidos por personas del pueblo, incluso en otras ocasiones también han sido cedidos por personas de otros pueblos. Dentro de estos componentes básicos también incluimos algunos materiales que sí son comprados año tras año en cada edición por el ayuntamiento, como por ejemplo pueden ser las puntillas, los alambres, la leña. Y por otro lado tendríamos todos aquellos elementos y componentes que se dedican y que tienen función de decoración. En este caso, fundamentalmente se cede mediante las aportaciones altruistas de los residentes de la localidad, como puede ser la cerámica antigua, puede ser todas las herramientas para los oficios y demás, así también como aportaciones de todas las personas que están implicadas en este Belén de manera directa o indirecta. Son las familias las que se dedican a crear las escenas, cada familia va a montar una escena del Belén y se hace mediante la colocación de tabla y de madero para ir simulando lo que podría ser una pequeña casita. La parte del techo se simula, pues, mediante la colocación de tablas y se cubre todo con ciertos materiales como son los helechos, las sacas o los brezos. El ayuntamiento también contrata servicios que son fundamentales año tras año, como protección civil, la vigilancia nocturna, así también como el refuerzo de la limpieza en el municipio y en la zona del Belén durante los días de la recreación, por el tema de que hay muchísima más afluencia de visitantes y por todo el recorrido y lo que genera llevar a cabo esta actividad. De esta manera la actividad se lleva a cabo año tras año, pues a través de la colaboración y participación de forma desinteresada de todas las personas que forman parte de este proyecto, ya sean los figurantes saliendo en las escenas, las familias montándola, la aportación de numerosos materiales, decoración, así también como los servicios contratados y la financiación por parte del ayuntamiento. Es verdad que se va notando que año tras año la eficacia es muchísimo mayor, ya que se tiene un orden de las actividades y un proceso muy bien creado para saber qué hay que ir haciendo en el orden y en el momento exacto. Son numerosas las actividades que hay que llevar a cabo durante la realización del Belén. Voy a intentar enumerarlas y explicarlas todas y cada una de ellas. Por un lado tendríamos la caja de los donativos, que se localiza en la entrada y salida de la recreación del Belén, y se coloca una persona encargada de vigilar de que todas las personas que quieran aportar su aportación, en este caso económica, mediante un donativo, pues lo depositen en la caja y esa caja esté protegida y guardada hasta el fin de cada pase. Desde hace unos años también se está colocando un concejal o concejala con un contador en la entrada del Belén y de esta manera está contando constantemente cuántas personas van entrando en cada pase, en cada turno, para luego tener un recuento de visitantes aproximado en cada edición. También, por otro lado, tenemos las mujeres voluntarias que hablaba anteriormente,
que son las que llevan a cabo la actividad del puesto del chocolate. Se vende el vaso de chocolate a 1 € y también se venden también se dan, en este caso, pastas típicas a todos los visitantes que quieran degustar este chocolate caliente. Y son las mujeres, que también forman parte de la Asociación de Mujeres Las Pigas, las que se encargan de su preparación, de luego la limpieza de todo lo que es el material, así también como de ofrecer este servicio a todos los visitantes que quieran disfrutar de él. Hay también otro concejal o concejala situado justo en el inicio de las escenas con una cuerda, y lo que hace es separar e intentar controlar el aforo dentro del ámbito de la recreación. De esta manera lo que se intenta favorecer es la calidad de la visita de todas aquellas personas que van a ver las escenas y la recreación, e intentar que no se supere el aforo aproximado de lo que podría ser la recreación. Luego también es importante otra de las actividades, que es aquella en la que un grupo de personas recorren todo el recorrido de las escenas una vez que termina cada paso turno, recogiendo cualquier suciedad que pueda haber en el suelo, como puede ser en vasos de plástico, también la recogida de las bolsas de basura, así también como caramelos que pueda haber en el suelo con los plásticos, etc. Y también me gustaría destacar otras actividades que son también muy importantes año tras año en el desarrollo de la actividad, como puede ser la limpieza de las túnicas, la limpieza de todos los cacharros y los utensilios del puesto de chocolate, el relleno de las antorchas, el cambio de la paja limpia de las zonas donde hay animales, así también como el transporte de los propios animales que luego se van a localizar en las escenas. El Belén Viviente Puerto Moral, desde mi punto de vista, también destaca por el cuidado y la estética de las escenas. El conocimiento de la historia y el buen gusto de las personas que forman parte de este Belén y que lo llevan a cabo hacen que durante unos días el enclave haga que al visitante lo hagan transportarse al siglo pasado, e incluso en muchos momentos al siglo I en la aldea de Belén. Al igual que ocurre en otras representaciones de esta índole, como puede ser por ejemplo el caso de la cabalgata de Higuera de la Sierra, se utilizan en la vestimenta ropajes, túnicas antiguas y también materiales del siglo pasado, que todavía nuestros vecinos y nuestras vecinas conservan aún en sus casas. Todo esto justifica que la estética del Belén viviente, al igual que el enclave, formen parte de los principales factores de éxito de esta recreación. El juego de las luces con la oscuridad y el humo de las candelas hacen que el visitante y el espectador se sumerja en un ambiente realista, costumbrista, que viva una perfecta interacción entre los visitantes, el entorno y entre los figurantes. Se produce, por tanto, una perfecta armonía entre las características propias de Belén del siglo I y las costumbres serranas de nuestro siglo pasado. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha creado el Ala de Patrimonio Cultural y Material en Andalucía, un programa y un proyecto que recoge el diferente patrimonio inmaterial que tenemos en Andalucía para su salvaguarda, protección y difusión del mismo, y encuadra este patrimonio en 4 grupos. Por un lado tenemos los modos de expresión, donde estaría la música, las danzas, también tenemos la gastronomía, los oficios y saberes y también los rituales festivos. Cuando hablamos de Belén Viviente Puerto Moral, hablamos de patrimonio inmaterial y tendríamos que encuadrar dentro de estos grupos como ritual festivo, ya que estamos hablando de un hecho social y es un modo de expresión en el que una colectividad, que en este caso es la sociedad panzurraca, está definiéndose como población, como sociedad y como su propia cultura, a través de sus modos de expresiones, de la forma que tienen de trabajar, cuando hablamos de fraternidad, de colaboración, de participación altruista. Realmente el pueblo no solo está representando algo bíblico y puntual como es el nacimiento de Jesús, sino que también está expresando su cultura, su forma de ver la vida, así también como en este caso su forma de entender la Navidad. La antropóloga Gemma Carrera comentaba que estos 4 grupos de patrimonio inmaterial no deben ser entendidos como algo excluyente, y es algo que podemos ver reflejado perfectamente en nuestra recreación, ya que no solo entendemos al Belén viviente como un hecho social y como una representación inmaterial, sino que también tenemos incluido la gastronomía, cuando hablamos de las castañas, del chocolate, de los dulces típicos,
También tenemos modos de expresión, ¿no? Cuando hablamos de la presencia de villancicos o incluso de los campanilleros que nos han acompañado en algunas de las ediciones, así también como esos oficios y saberes, cuando vemos representados en las escenas costumbristas y de oficio todos aquellos trabajos relacionados no solo con los trabajos de la época que se está representando, sino también relacionados con nuestra propia cultura comarcal serrana del siglo pasado. Y desde mi punto de vista, a través de esta investigación me di cuenta de que el Belén viviente no debemos entenderlo como algo aislado y separado en cuanto a sus grupos de patrimonio dentro de este atlas, sino que también tenemos que entenderlo en constante conexión con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, ya que utilizamos la presencia de nuestra zona autóctona y natural y paisajística para poder representar y expresar esta actividad. Por un lado utilizamos materiales botánicos, como puede ser las encinas donde va a estar situada la cena del nacimiento, o los árboles donde también se va a subir el ángel. Así también como la presencia del agua en algunas de las escenas, como es la de los pescadores o también las lavanderas. Y todo esto hace que entendamos el Belén como un conjunto, como algo que va muchísimo más allá de la inmaterialidad y que está compuesto por muchísimas componentes materiales e inmateriales que hacen que sea posible esta recreación año tras año. Este tipo de representaciones, como es el caso del Belén viviente de Puerto Moral, hace que nos acerquemos y nos hagamos cuestionarnos sobre las posibles dimensiones que puede adquirir un ritual festivo que explicábamos anteriormente. En este caso nos acercamos a lo que es la función y la dimensión religiosa. En el ámbito de lo festivo patrimonial, cuando hablamos de religión, estamos hablando de religiosidad popular. La religiosidad popular es la puesta en marcha o la puesta en práctica de lo que es la religión, de esas creencias y de la fe. En el caso de Andalucía, de la Sierra de la Cena, es muy curioso que cuenta con numerosas festividades relacionadas con la religión, ya sea casi todas las fiestas mayores y la feria de los pueblos están giradas en torno a un santo, a una virgen, a un patrón. Pero sin embargo, o también tenemos la presencia de la Semana Santa, de la Navidad, el caso de la cabalgata de la Sierra, numerosos belenes, pero sin embargo, según los datos estadísticos, hay muy poco índice de participación en lo que son las actividades puramente religiosas y catequistas, como puede ser la ceremonia, las iglesias, las oraciones. Esta representación navideña, que se pone en marcha año tras año en la localidad de Puerto Morales desde el año 2011, está encarnando un momento bíblico y un momento religioso como es el nacimiento de Jesús. Entonces tenemos que hablar de que dentro de los rituales festivos y los hechos sociales que comentaba anteriormente cuando hablábamos de patrimonio, tenemos que comentar que hay diferentes dimensiones de estos rituales festivos. Cuando hablamos del Belén viviente, al estar explicando que es una representación bíblica, pues tendríamos que centrarnos en la dimensión religiosa que pueden tener estos rituales festivos. Y aquí me gustaría hacer una distinción entre los términos de religión y religiosidad popular, ya que religión hace referencia a todas esas creencias y doctrinas individuales o colectivas que tiene una persona, un conjunto de personas en torno a la fe, pero la religiosidad popular, dicho con otras palabras, sería como la práctica de esa religión, son todas esas manifestaciones y expresiones que se hacen de forma individual o colectiva en torno a la fe y a la religión de una persona. Es la puesta en marcha de la religión. En Andalucía es muy curioso que a pesar de tener muy baja participación en actos de cultos y ritos sacramentales desde hace muchísimos años, se está experimentando un crecimiento exponencial de los rituales festivos y de las festividades con dimensión religiosa. Hablamos de una zona en la que la Semana Santa es muy conocida, las romerías dentro ya de la parte de nuestra provincia, concretamente también la Sierra de la Cena, así como numerosas manifestaciones y eventos navideños, como pueden ser los belenes vivientes o las cabalgatas de Reyes Magos tan importantes en nuestra zona, centenarias incluso en el caso de Higuera de la Sierra. Todo esto hace que me preguntara por qué ocurría este hecho de que, a pesar de tener poca participación religiosa entre nuestras sociedades, cada vez había más actividades y más eventos, así también como representaciones de carácter religioso. Y la cosa está en que existe un componente cultural
fundamental y que está incluido en casi todas nuestras festividades, que hace que su presencia, como puede ser los bailes, los espectáculos, pueden ser también lo que podemos ver en la mayoría de fiestas mayores o ferias de los pueblos, hace que el carácter puramente religioso y lo que conocemos como una función catequista pierda su función, o al menos pierda parte de su valor. Y esto hace que conviva tanto el aspecto cultural como religioso, y de esta manera están todos invitados y todas invitadas, así también como que los hacen partícipes, tanto a personas creyentes como no creyentes. Y esto hace, esta convivencia, hace que estas festividades y estas actividades se mantengan en el tiempo. Hablamos por un lado de hechos objetivos, que es la recreación, el evento en sí, y por otro lado una serie de hechos subjetivos, como son los sentimientos, las emociones, las interpretaciones de todas las personas que forman parte de esta recreación. Todo esto hace que se le dé autenticidad y que sea percibido el Belén como algo único, a pesar de que puede haber en otros municipios o en otras zonas otras representaciones de carácter parecido. En este caso, las personas que forman parte de este proyecto pueden sentir como que tienen valor a la hora de dar su opinión, de decidir muchas cosas, a la hora de vestirse, de figurarse, de interpretarlo. Y es un sentimiento que va a estar también apoyado por todas las opiniones y las percepciones de todos los visitantes y todas las personas que ven el Belén, ya sea a través de fotografía o viniendo a visitarlo durante los días de la recreación. Por tanto, todos estos sentimientos y todas estas opiniones hacen que se cree lo que se conoce como el sentimiento de identidad colectiva. La gente que forma parte del Belén siente el Belén como algo suyo, y es lo que va a mantener esta actividad a lo largo del tiempo y lo que va a reforzar esa identidad colectiva de la sociedad. El pueblo de Puerto Moral, por tanto, de forma orgullosa, siente el Belén como un regalo que le ofrece a los visitantes y a todas aquellas personas que estén interesadas en verlo año tras año. Durante mi investigación y como opinión personal, a través de las entrevistas que yo hacía a las personas que forman parte de la organización, a los residentes, a los figurantes, en todo momento me sentía identificado con lo que me contaban, y esto es un hecho que pongo de manifiesto porque se ve una vez más ese sentimiento de identidad y de yo me identifico con tu opinión porque yo también siento el Belén como algo mío y siento el Belén como algo de mi colectividad, de mi sociedad, que es la Panzurraca. Entonces creo que se pone en contacto y se pone constantemente de manifiesto esa relación que existe entre la imagen del pueblo y la imagen del Belén viviente. La parte inmaterial del patrimonio es con diferencia la más vulnerable de todo el patrimonio, y dentro de todos esos procesos y esos riesgos que pueden ponerlo en peligro, los que más están afectando actualmente son los procesos de mercantilización y de turistización. Yo me voy a centrar en este hecho, en este proceso, en qué consiste y en cómo puede afectar no solo a la actividad, sino también a los residentes, a la forma de vida y al municipio en general. Desde finales del siglo XIX en Andalucía se empiezan a dar unos cambios singulares en la forma de hacer turismo, y concretamente en la Sierra de la Cena, que es donde me voy a centrar, se están dando unos cambios en las preferencias de estos turistas, de estos visitantes y de estos excursionistas. Se está empezando a dar un cambio desde los gustos y las motivaciones personales de estas personas que viajan. Se está pasando de hacer un turismo puramente gastronómico y paisajístico, como podría ser hacer una ruta de sendero y luego pararse en un restaurante a comer carne. Se está pasando a que el turista cada vez prefiere y quiere cada vez más buscar una experiencia, buscar algo sensorial, jugar con la naturaleza, con la gastronomía por supuesto, pero también encontrar patrimonio, historia. Por tanto, podemos hablar de un paso del turismo gastronómico y natural a un turismo cada vez más cultural, donde encuadraríamos todas estas actividades que estamos mencionando. ¿Qué efectos tiene el proceso de turistización? Pues depende, puede ocurrir tanto efectos positivos como efectos negativos. Estamos hablando del inicio de ese cambio de una sociedad local a una sociedad cada vez más turística. En estos momentos se empiezan a dar servicios cada vez más turísticos, puntos de información turística, se empieza a promocionar en redes sociales, a promocionar en diferentes medios de comunicación, pero si se da una mala gestión o un proceso demasiado acelerado del proceso de turistización, entonces estamos hablando de turistificación. Y en este caso, que es lo que conocemos, que aparece mucho en los medios informativos y demás como masificación turística,
es cuando estos efectos que tiene el turismo, por haber puesto productos turísticos, experiencias turísticas y demás, se dan efectos negativos tanto a nivel social, económico, político, medioambiental, etc. Pues sin más me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Puerto Moral por darme la oportunidad de exponer mi trabajo a todas vosotras y vosotros y deciros que estoy muy agradecido de haber podido hacer esta investigación, que haya sido de utilidad para el pueblo y también para nuestro Belén viviente, y deciros que está disponible mi trabajo al completo, que podéis verlo a través de la página web o de contactando conmigo o a través del Ayuntamiento de Puerto Moral. Y sin más, pues agradecer a todo el pueblo de Puerto Moral que ha hecho posible y que hace posible año tras año que este Belén siga y que la magia pues sea respira por todos nosotros en el pueblo.